Ustedes lembran de la anatomía de la región inguinal, ¿o no? ¿Qué es la región inguinal? ¿Qué es lo que pasa por la región inguinal en relación al sexo, a diferencia del hombre y la mujer? ¿Y por qué es más frecuente además en el hombre que en la mujer? Por la misma razón, ¿no? En ese elemento que se ve aquí, tenemos, si uno representara en un papel, vamos a suponer que en un papel así, fuera el trayecto inguinal, ¿no? Solo así. Y en realidad algunos llaman canal inguinal, pero no es canal inguinal, es trayecto inguinal, porque el canal sería vacío, ¿no? Y el trayecto es solo un orificio ocupado completamente, ocupado en el hombre por el cordón espermático, ¿verdad? El conducto deferencial, vasos espermáticos y todos los elementos nerviosos que pasan por ahí. Y eso le da mayor diámetro. En la mujer es un remanente nada más de ligamento redondo y los nervios genitofemorales de esa región. Y el diámetro en la mujer es mucho más pequeño, en ese sentido. En el hombre es mayor y entonces mayor posibilidad de sufrir hernia, ¿no? Lembrando que las hernias se producen por dos factores. ¿Cuáles eran? O dos combinaciones. Que aumenta la presión abdominal y la fraqueza de la pared abdominal. Y una de las fraquezas de la pared abdominal va a estar en esos orificios naturales, entre estos el trayecto inguinal, ¿no? Si este es el trayecto inguinal así, en ese local aquí, tenemos anatómicamente hablando que va a tener una pared anterior, una pared posterior, va a tener un borde superior, un borde inferior y un orificio inguinal profundo y un orificio inguinal superficial. Y se coloca así, se localiza así, de adentro de la cavidad abdominal para afuera, ¿no? En esa forma. El que va a dar entrada o salida, más bien dicho, a la hernia, va a ser debilidades en el orificio inguinal profundo, el que está adentro, allá. ¿Se entiende? Y otra debilidad va a ser la pared posterior. De todo eso que mencionamos, entonces, lo que produce hernia inguinal va a ser problemas del orificio inguinal profundo y problemas en la pared posterior que está en contacto con el peritoneo de la cavidad abdominal a través de este trayecto inguinal. Se puede empujar un contenido por la presión para acá. Cuando se abren las fibras, ¿no? Se abren las fibras aponeuróticas y sale. O simplemente se busca un camino. La presión abdominal empuja las vísceras a través de este orificio profundo que va a salir por aquí. Y si sale por aquí, ¿para dónde va a direccionarse? Va a entrar por aquí y va a salir por aquí. Va a descender en el hombre, en la bolsa escrotal. En la mujer, en los labios mayores. En ese sentido desciende, ¿no? Ahora, ahí hay una imagen, la voy a mostrar. Esta es una imagen interna, en una vista interna, en la cavidad abdominal, en la región pélvica. Le voy a mostrar otro que está por ahí, más fácil de entender, ¿no? Por ejemplo, el mismo esquema, solo un esquema. Si colocara aquí estamos por dentro, en la cavidad abdominal. Y aquí está mi orificio inguinal. Sería, ¿qué cosa entonces? De adentro. ¿Cómo se llamaría Ese que está en círculo aquí. Profundo. El orificio inguinal profundo. Y ese es la que está en comunicación con la cavidad abdominal, empujando para allá. Y que se ve aquí. No, porque ese está allá afuera, eso no se ve. Estamos adentro. Solamente esta parte, que sería la pared posterior del trayecto inguinal en un punto fraco también. Quiere decir que hay dos puntos fracos, ¿verdad? Se asustó. Entonces, hay dos puntos fracos, la pared posterior del trayecto inguinal y el orificio inguinal profundo del trayecto inguinal. Que vamos a tener dos posibilidades de sufrir hernia. Uno va por allá y otro va por acá. Y ahí ustedes van a ver
que se mencionan dos tipos de hernias inguinales. ¿Lembran de algunas hernias? ¿O han escuchado que se dicen hernias directas y hernias indirectas? ¿Qué quiere decir entonces eso? Este que yo le estoy mencionando aquí, que es la pared posterior, viene un señor y lo llama triángulo de Hasselbalch. Y lo patentó y colocó su nombre ahí, ¿no? Porque tiene este límite. Tiene el borde externo del músculo recto abdominal anterior. Estos son vasos epigástricos y encima del ligamento inguinal. Esto es ligamento inguinal. Y estos límites forman un triángulo que se llama Hasselbalch, ¿no? Ese triángulo de Hasselbalch, misma cosa, este lado izquierdo y aquel lado derecho, ahí atrás, por atrás, es en relación a la pared posterior, ¿ok? Y este en relación al orificio inguinal profundo. Quiere decir que toda hernia que nosotros llamamos dos tipos de hernia inguinal, directa e indirecta. Cuando hablamos de hernia inguinal directa, la protrusión herniaria es a través de qué local. Y es directa, pero a través de qué área anatómica en relación a esto. La pared posterior. Va a empujar directamente de la cavidad del abdomen por la pared posterior para salir afuera. Y por eso se llama directo, ¿no? Que se conoce como triángulo de Hasselbalch, ¿no? Y cuando no es así, cuando es indirecta, va a buscar de forma indirecta porque nos va a caer así por el orificio inguinal, que sea este o sea aquel, cualquiera de estos son cada lado, ¿no? Este es el orificio inguinal profundo como hernia indirecta que tiene que entrar por aquí para salir por aquí, del profundo al superficial. Y esa es la forma de relacionar, ¿no? Porque mínimamente hay que entender de eso para hablar de hernia inguinal, ¿ok? Lembrando por lo menos la pared posterior. Mas esse da pared posterior nem dá para perceber então. No da para percibir. Lo que da para percibir y examinar es el orificio inguinal superficial en dirección al profundo, porque de afuera para adentro. En este caso estábamos moleando de adentro para afuera. Esa es la diferencia. Quedaría así. Este sería así. ¿Entendieron? El orificio profundo, el trayecto y la salida del orificio inguinal superficial, ¿verdad? Este sería, si entra aquí, indirecto. Y si sale directo por aquí, por la pared posterior, sería ya directo, la hernia. Y los dos son tipos de hernias inguinales. ¿Ok? ¿Se entiende ahí? Bueno. ¿Eh? ¿Viajó? ¿Qué no entendió? Não, entendi. Não, é porque aquela imagem dos músculos, eu lembro da trivia de anatomia, a nossa pergunta final Salió de eso. foi isso daí, que foi a hora que a gente faz o conduto que vai descer, né? Entonces está bien, eso ya es una base ya. Sí, Aí lembra. a gente teve que falar todas essas. Tenía que falar. ¿Lembra ahí también? Não, eu lembrava, mas não lembrava em ordem. Bueno, por eso que nosotros solo pegamos de ahí lo que nos interesa ahora entender, para no confundir, ¿no? Y en ese sentido, porque aquí refiere cada cosa, fíjense, seguramente anatomía le preguntaba qué forma la pared anterior, qué forma la pared posterior de estos músculos, fascia, aponeurosis, fibra de cuáles y de cuáles, oblicuo mayor, menor y el borde superior. Esto, por ejemplo, es para tener el conocimiento global, si quieren saber, lembrando otra vez eso. Pero por lo menos saber que la posibilidad de sufrir hernia es porque la presión abdominal empuja por el orificio inguinal profundo en una forma indirecta, y cuando la presión intraabdominal empuja por una pared posterior en este segmento, que es allá, para sufrir una hernia inguinal directa. Eso es lo que son las fraquezas en la pared que produce la hernia inguinal en ese paciente que tiene alta presión abdominal también. ¿Se entiende? ¿Sí? Y hay un señor también que dibujó este cuadro en su libro, que es un libro de hernia
de Fruchau, se llama así, por ahí pueden revisarlo, leerlo, que lo llama cuadrilátero miopectino de Fruchau. Ese cuadradito ahí es un cuadrilátero, ¿no? Y lo dice miopectino porque tiene músculos y fascias, así como se ve. Por si no entienden ese dibujo, voy a dibujar acá más bonito que ese. ¿O no? Y ahora, ¿qué sería? Este que divide aquí el cuadrado ese. No. Ahí dice. Cintilha. Aluna sem vergonha. Iliopubiana. Cintilha e. Ahora tiene otro nombre. Tiene otro nombre. Ligamento inguinal. Que también alguna literatura lo dice cintilla iliopubiana, ¿no? Ese ligamento inguinal que tiene aquí un hueso y aquí tiene otro hueso. ¿Cuál hueso hay allá y aquí? Para identificar en el paciente. En realidad es espina. Espina ilíaca antero superior. Porque cresta, ¿qué es? Cresta es todo el borde y espina es la punta. Y a punta anterior y superior, porque hay punta inferior y posterior, hay 4, ¿no? Entonces, ese se une con otro hueso aquí, de la sífisis de Puy, y ese es el ligamento inguinal. ¿Qué dice este señor que dibujó un cuadrilátero miopectíneo para diferenciar dos tipos de hernias? Aquí, en este triángulo superior que divide este ligamento inguinal, cuando el paciente hace fuerza, o el médico le pide hacer fuerza, ¿cómo se llama esa maniobra? Salva. Le dice al paciente, tose y sale la tumoración aquí, protruye por aquí, ¿qué hernia va a ser? Pero siempre va a ser inguinal, sea directa, indirecta o mixta, va a ser inguinal, que sale en el triángulo superior. ¿Qué dice él también? Que cuando tose el paciente y sale por debajo del ligamento inguinal, ¿qué hernia va a ser? Y ese es crural o femoral. Es como para diferenciar dos tipos de hernia en esa región. En el triángulo superior salen las inguinales y en el triángulo inferior las crurales o femorales. Ahora, hay una maniobra para hacer ahí. El médico coloca su borde cubital así, desde la cresta ilíaca aquí, en esa posición, así en la mano del paciente, en el abdomen bajo del paciente, deitado el paciente, ¿no? Y ahí le dice, 12. Y ahí observamos, para hacer un límite, ¿no? Y ahí sale crural, aquí sale inguinal. Ese también tiene un nombre, esa maniobra. ¿Cuál es? Primero, ya mencionamos Valsalva. Después, esta maniobra es la que se conoce como Amusap. ¿Han escuchado hablar de eso? Amusap. Sí. Ahí está hablando. Ahora, quien esté informe va a lembrar de almorzar. Y entonces, debe ser árabe, ¿no? El nombre Amusap, o no sé, de un turco por lo menos. Entonces, ahí vamos a ir revisando más maniobras en región inguinal para entender. Ahí se ve, este sería el orificio inguinal profundo que va a salir por acá. ¿Se entiende ya? Sí. Y de esa forma vamos a ir diferenciando. Aquí, por ejemplo, solo estamos observando ya el triángulo superior de esa parte, ¿verdad? Y aquí estamos observando qué cosa. ¿Cómo se llama este triángulo? Dentro de ese triángulo superior está el triángulo de Hasselbalch, ¿verdad? Y afuera de ese triángulo está el orificio inguinal profundo, que nos hace qué hernia y qué hernia. Aquí dice también, ¿no? Las indirectas salen por aquí, las directas salen por aquí, y volviendo a describir todo. Lembrando esto, ¿qué quiere decir reductibles e irreductibles? Aquí dice reductible y aquí dice reductible. Esto quiere decir también, relacionando clasificación, que hay una mayor tendencia de las hernias inguinales directas a que sean reductibles. No siempre, pero casi siempre. Vamos a ponerle un porcentaje 90, ¿no?
Y allá la mayor tendencia que las hernias inguinales indirectas son las que más veces se tornan irreductibles y puede conllevar a una estrangulación. ¿Por qué acontece así? Porque passa pelo orifício, fala. Porque el anillo, allá el anillo es limitado, pequeño, y este puede ser mayor, porque son aperturas así. Quando ela voltava, você daí agora não volta mais. Y este, Aí no, este va a voltar y aquel no vuelta más. Es la forma de decir reductible e irreductible. Mas qual que é a mais grave? Aqui não volta. Exactamente, porque va a apresar el contenido ahí. Puede ser intestino, por ejemplo. Y si es intestino, preso en una forma irreductible de una hernia inguinal directa o indirecta, en ese caso indirecta. ¿Qué problema va a tener un paciente? ¿Eh? Y si es solo encarcelamiento, ¿cuál es la clínica de complicación que tiene ese paciente que tiene hernia complicada? O encarcelamento. No, está estrangulado. Solo prendió, apresó el intestino ahí. ¿Cuál? Entonces tiene clínica de obstrucción intestinal como complicación. ¿Cuál obstrucción intestinal? Hay que asociar ahí cosas. Mecánica. No todo. Y ustedes ya lembran que las causas que hablamos de obstrucción intestinal mecánica, entre todas las que hay, es hernia precisamente. ¿Lembran eso? ¿De qué local de la obstrucción intestinal mecánica está la hernia? En tres posibilidades: extraluminal, intraluminal, parietal. Lógicamente, ¿no? Hay duda en eso, ¿verdad? Hay que relacionar y pensar. ¿Por qué quiere decir extra? Porque está prendiendo el intestino por fuera. En un anillo herniario, de esa forma, irreductible, atascada, encarcerada. O puede ser peor, puede ser una obstrucción intestinal simple, así como estamos diciendo, pero puede estar peor, que ya es doble. ¿Cómo se llama eso? Que prende más fuerte. La estrangulación por compromiso vascular. Decimos estrangulación complicada o doble porque obstruye el intestino y obstruye su circulación propia, ¿no? Y ahí ya está estrangulado. Ese sería. ¿Y cómo se sabe que ya está estrangulado? Porque já vem com Manifestação do choque. Perfecto. ¿Es tan pronto para examinarse? Fíjense porque hay que saber de una cosa para saber de la otra y asociar y juntar todo, porque los conocimientos son así, asociativos, ¿no? En el mismo paciente llega dos problemas de salud para diagnosticar y usted identifica brillantemente, dice: sé que la obstrucción intestinal en todas sus causas puede ser por esto. Ahora examinar a paciente y puede tener esta causa. Principalmente en pacientes de qué edad, de qué sexo, de qué condición que trae. É que minha cachorrinha tem uma hernia de parede assim. Aí eu tô sempre apertando a hernia. Então o dia que ela sentir dor, aí é cirúrgico. Porque eu sempre aperto a hernia. No por dolor, no por dolor. Porque el dolor puede ser único síntoma. Não, mas assim, essa é porque eu tô A minha preocupada. também tem. Então, No es que sea complicado por tener dolor. Es una molestia, un síntoma. Complicado cuando está irreductible y ahí da dolor mayor y presión del contenido, ¿no? Ahí. Y que va a empeorar. Y si es intestino va a dar obstrucción. Y si no se reduce necesita cirugía urgente. Toda hernia debe ser operada. Eso es cierto, porque cuando sabe que de aquí a algún momento se torna irreductible. Cuando en alguna fuerza sale y ya no viene. No caso Por isso. do cachorro, precisa, principalmente é perigoso caso a cachorro vai ter filhote. Também é indicado, não é? ¿Cómo? Tipo assim, É se, que- por exemplo, uma mulher tem hernia e ela vai parir. Tipo, claro. É isso, né? Isso também serve para o cachorro. También puede pasar, sí. Porque é mais De cualquier pressão forma. para
Lógicamente que cuando se estalla con hernia y va a gravidar, va a tener más presión intraabdominal y va a enfraquecer más la pared y va a aumentar la presión. A minha quando eu tinha uma cachorrinha, ela também estava assim. Tenía E hernia o veterinário umbilical. falou que precisava fazer cirurgia. Hernia en el ombligo. Isso, porque senão ela não poderia procriar. Y você cría. Estaba incursionando en el negocio. A minha vai morrer. Mas sabe que é uma criança, cachorro? Sí. Es verdad. Y más cuando la madre es irresponsable de esos cachorros. Tá vendo? Tem más irresponsable de filote de eso y tem que cuidarnos como abuela. Alice, uma cirurgia do grau. Bueno, el tema sería profilaxis. Si sabe cualquier caso de hernia que va a engravidar, entonces tiene que preparar primero la hernia, ¿no? Ahora, si ya tiene embarazo y ya tiene la hernia, esperar. Sí, ahí ya se hace. En ese momento se aprovecha y se repara la hernia cuando se hace cesárea. Doutora, En ese caso. que tipo de hernia seria uma diálise abdominal? É o Ningún tipo. Não? No es hernia. Não é essa? No, es un diagnóstico diferencial. La diástasis de los rectos abdominales es ¿qué cosa? La separación de los músculos rectos abdominales de una forma mayor y hace una apertura, pero ella es, como el mismo dice, diástasis, separación. No conforma un anillo, ni un saco, ni un contenido, solo que se separan los músculos. Puede necesitar reparación de aproximación, si es muy importante, muy notable, muy defectuoso. O si no, no pasa nada. Porque esos tipos de diástasis o problemas no conlleva un peligro de atascamiento, de encarcelación, ni nada de eso. No tiene anillo. Y nosotros decimos cuando es hernia, cuando tiene los tres componentes de la hernia. Anilho só ¿Y en qué momento descubrimos eso? na palpação. Cuando el médico examina a su paciente. Porque ya, como decíamos, el paciente va y dice, doctor, pienso que tengo una hernia aquí. Puede ser y no ser, mas el médico tiene que demostrar que sí. Pero en el examen físico, demostrando esa evidencia, presencia de los tres componentes de la hernia, que son esos. Si no consigue hallar los tres componentes, ahí es donde puede estudiar de otra forma. Pero en realidad es porque no se examina bien, ¿no? Y si no tiene diagnóstico diferencial con otra cosa, de cualquier otra cosa, de masa de tumoración de ese local. ¿Verdad? As hernias redutíveis, então, elas podem se tornar irredutíveis? Puede. El comportamiento de las hernias reductibles, evolutivamente hablando, ¿cómo es? Combinando clasificación. Clasificación evolutiva, aquí, Tende a ser crônica, tiende a ser crónica y allá entonces É mais agudo. tem que ser. más agudo, porque desde el momento que es reductible, en poco tiempo el paciente puede estar peor, según algunos casos, en la gran mayoría. Y eso es lo que relaciona aquí, ¿no? La clasificación. ¿Ok? Esta es otra imagen, pero aquí se ve un poco confuso. Entonces, ya vimos todo eso de la anatomía inguinal, no hay duda, ¿no? Doutor, outra coisa também, para a gente fazer um diagnóstico diferencial de tumor, a principal característica seria que não é redutível o tumor. Bueno, tumor herniario o Tumor benigno, por exemplo. Exactamente. O sea que ya hizo el intento. Primero, no es que no sea reductible, no desaparece, ¿no? Porque ahí ya está diciendo, eso no es hernia. En el caso de duda, en una tumoración con hernia o otra tumoración que no es hernia. La tumoración herniaria es de la pared del abdomen. Y también la tumoración no herniaria puede ser pared y cavidad. ¿Y cómo se diferencia? Primero de cavidad y con pared, ¿no? Porque cuando ya decimos de pared, lo único que va a diferenciar de hernia con otros tumores es esos tres componentes anatómicos. Ninguno de los otros va a tener anillo, ni contenido, ni saco.
de esa forma que va a cambiar de posición, tamaño, se reduce, baja y vira, cada vez que hace alzar, baja así, ¿no? Entonces, ese ya dice, eso no es hernia. No es hernia. Esa tumoración hay que diferenciarlo de dónde está, de qué tipo es, cuál es. Puede ser, ¿qué cosa? ¿Cuál es, por ejemplo? La tumoración de la pared. ¿Y lesión de qué? Pode ser um linfoma, Puede ser. Y después, pode ser um cisto, sei lá. quiste sebáceo. Y si es aquí, en esta región, que hay bastante. ¿Mm? Pode ser plastrão? Si es plastrón, va a ser cavitario. Y había que diferenciar también. Se puede considerar y diferenciar. ¿Cómo se entiende que es un tumor dentro de la cavidad con un tumor de la pared del abdomen? En ese caso. Pero otro más ahí, ganglios linfáticos que se inflaman. ¿Cómo se llaman esos ganglios linfáticos inflamados? Sí, adenomegalia, adenopatías. Hay un ganglio específico ahí en esa región. En la forma, en el ángulo del ligamento inguinal aquí. Es un ganglio así pequeño. Se inflama y hace una masa y se puede pensar que es una masa herniaria o tumor de qué tipo y diferencial. Es un ganglio constante que se llama ganglio de Cloquet en ese local, ¿no? Y eso dilata y a veces también causa salida de hernia cuando desinflama de nuevo, o es solamente eso. Después infecciones, otras infecciones. Pode ser um abscesso. Acceso, forúnculo, celulitis de ese local y demás. Vascular puede ser o no. Pode. ¿Qué, por ejemplo? ¿Cuáles vasculares? Puede ser aneurisma de qué? Aquí. ¿De qué vaso? Femoral, da ilíaca. De femoral, porque ilíaca sería ya en cavidad y femoral ahí en la salida debajo del ligamento inguinal. La única diferencia de la ilíaca con la femoral es que ya pasó debajo del ligamento inguinal, es femoral, está aquí encima de ilíaca, la misma. Lo que el otro está en cavidad y este está para afuera de la base del muslo, la coixa, ¿no? Y entonces, ¿qué características va a tener? Está así y dice, es un aneurisma de la arteria femoral. Ahí. A ¿Por qué diferença sospecha? é que ela vai ser pulsátil, né? Va a tener pulsación, movimiento y ¿qué más? Cuando ya ve que es pulsátil, palpando o observando, ¿qué va a hacer como médico ya? Inmediatamente. Assim. No, para constatar certeza. O ya con eso fechó el diagnóstico. Tiene que pegar un estetoscopio, ¿verdad? Y escuche. Y ausculte. Y va a tener que, ahí ya es certeza ya. ¿Cómo se llama eso? La anomalía de los aneurismas en la auscultación. Esa turbulencia de sangre que va pasando por ahí. Soplos, va a tener soplos, ¿verdad? ¿Qué cosa es un soplo? No, regurgitación es regreso. Eso puede ser si es un soplo valvular, de valvulopatías. Pero en este caso no. Soplo es un sonido turbulento de fluido que pasa por una anomalía tubular. Igual que la fístula, puede pasar la misma cosa. Esa fístula y cualquier otro soplo que es importante se pasa, no solo se ausculta. Y se siente como una tubería de agua, pasa agua por aquí y coloca la mano, ¿cómo se siente? Un sonido de agua, ¿cómo se siente? En la mano. Un movimiento turbulento, porque ella va haciendo turbulencia, ¿no? No es laminar así. Esa es la diferencia. La circulación normalmente tiene que ser laminar. Cuando es turbulento, genera soplo. Cuando se ausculta se llama soplo. Cuando se palpa se llama frémito. Se dice frémito o thrill en el inglés. Y ese es lo mismo más en la evaluación de la palpación en el examen físico. Igual que en la ocultación que es soplo. Y ahí ya dice no es o sí es, ¿verdad? Puede ser también del callado de la safena, más abajo.
Algunos pacientes que por alguna condición patológica o trauma se machucó aquí y formó aquello, ¿no? Se puede indagar por ahí. Ahora, gente, hay dos maniobras de tumor, de diferencia de tumor de la pared y tumor de la cavidad, que se puede hacer al paciente. Muchas veces cuando este tumor está más encima, por ejemplo, se llama maniobra de Smith-Bates y la maniobra de Carnet. ¿Cómo es eso? ¿En qué consiste? El paciente deitado le pide al paciente levantar las piernas, los miembros inferiores, sin apoyarse de la mano. Con la mano recta, firme, levanta las piernas en 45 grados. Eso hace una contracción de la musculatura de la pared del abdomen, ¿no? Si al contraer el músculo, el tumor que se estaba observando aquí desaparece, ¿de qué local? O de la cavidad o de la pared del abdomen. Eso es una diferencia. Mas nesse caso já é um caso de diálise, não é? Y entonces estaba un tumor visible en la pared, digo, en el abdomen. Y entonces el paciente contrae su músculo, fecha, bloquea y desaparece, sumió. Cuando hace la maniobra de... ¿En qué local está el tumor? Porque bloqueó la pared. Entonces sumió. En la cavidad. Eso es un tumor cavitario. Si pensaba plastrón, por ejemplo, ¿no? Y ahí va a decir, este es dentro, no es afuera. Porque ¿qué puede pasar? Lo contrario. Hace esa maniobra, contrae los músculos y el tumor continúa ahí o aumenta. Ahí ya es certeza que es de la pared. Es una forma rápida de diferenciar tumor de la pared o de la cavidad en la región del abdomen. En esa maniobra, ¿no? Escreve as manobras. Smith-Bates. ¿Saben qué es Smith? Ah, es el sobrenombre más común de Estados Unidos, ¿no? Smith-Bates. Hay otro que se llama Carnet. Doutor, explica de novo a diferença. ¿Cuál? Eu entendi da cavidade tem que ter um esforço maior que o da parede? No, Para ele progestar? solo manda a contraer la musculatura a un paciente en esa maniobra y una masa en la localización del abdomen para saber si está de cavidad o de pared. Si sube es porque es la cavidad. Al bloquear el músculo, contrae, va a subir. Y eso es la cavidad. Si la tumoración continúa ahí y está mayor, también es de la pared con esa maniobra. Solo es entender eso. Sí, porque está Carnet, porque los músculos del abdomen infraabdominales es para esto. Ahora, si quiere contraer los músculos abdominales supraumbilicales, es este. Ahora, ¿cómo se haría ese? Ya no es pidiendo al paciente levantar la pierna. Ya no. Sería intentar incorporarse sin usar las manos para hacer uso de los músculos abdominales. Paciente deitado y le dice sin apoyo, sin ayudarse con la mano, intenta así en el lecho sentarse, ¿no? Como si fuera a sentar. Contrae aquí y si tiene una masa arriba, por ejemplo, eso sirve para, eso que estaba diciendo Aureliana, la diástasis. Para diástasis de rectos abdominales, para tumoración supraumbilical, con diferencia también para tumor intracavital. Sumió, es de la cavidad. Continúa ahí, es de la pared. O aumentó de tamaño, ya sea diástasis o tumor de la pared o hernia, ¿no? Todo eso. Eso para completar algunas dudas de diagnóstico diferencial. Hablando de hernia, pero también de tumores, ¿no? ¿Ok? Y entonces, ¿este qué sería? ¿Y cómo se sabe que este es una hernia inguinal directa? ¿Cómo ustedes saben que esa es una hernia inguinal directa? Porque está acima do ligamento inguinal e Pero los dos están encima del ligamento inguinal. La directa e indirecta. ¿Cuál es la diferencia de la directa e indirecta que decíamos? Y este otra vez. faz um triângulo ali naquele. Não,
Não, porque tá na parede. ¿Qué acontece? Cuando la hernia inguinal, que es directa, que sale por la pared posterior, solo va a hacer una tumoración en ese local, así de esa forma. Y va a crecer ahí, ¿no? Cuando es indirecto, que sale por el orificio inguinal profundo y va a salir por el superficial y va a descender en la bolsa escrotal de un paciente. Porque este tiene conexión aquí, ¿entendió? Va a entrar por allá profundo y va a salir aquí. La hernia va a desarrollar para abajo progresivamente su tamaño de la bolsa escrotal. En el directo va a crecer solo ahí. Y el indirecto va a descender. É mais comum direto, doutor? Sí y no. No significa, en las adquiridas son iguales. En las congénitas, no. Por eso es sí y no, no existe. Usted no caiga en una pregunta monosílaba, ¿no? De respuesta monosílaba. ¿Por qué es sí? En el caso indirecto es más frecuente en la forma congénita. En la forma congénita. En el caso de la hernia inguinal congénita, es más frecuente la indirecta, ya le digo. ¿Y por qué? ¿Qué lado sería más frecuente? Teniendo en cuenta además que es mucho más frecuente en el hombre también. Niño, varón, de hernia inguinal indirecta congénita frecuente del lado derecho, es verdad. ¿Por qué es más frecuente el lado derecho? Va entrando ahí. Ahora, esa respuesta es muy fácil. Pela fraqueza da parede. No, hay fraqueza, pero ¿por qué hay fraqueza en la pared del lado derecho y por qué no en la izquierda entonces? Comparando derecha e izquierda. Eso es embriogénesis. Remóntese a la embriología. Para hacer sinapsis o para acordar. No, fíjense que ahí está. Ele falou, o senhor falou isso aí. Exactamente. Yo pregunto lo que ya estoy hablando. Siempre es así. Cuando ya se habla ya se puede cobrar, ¿no es así? Es por ley. Entonces, en el lado derecho, ¿qué acontece? O direito demora mais para descer do que o esquerdo. Y va a dejar el orificio inguinal profundo más abierto que el lado izquierdo. Va a ficar más grande, mayor de tamaño, que en el derecho que en el izquierdo. Y solo va a faltar que ese niño, esa crianza, tenga un aumento de la presión intraabdominal para empujar con ella, ¿no? Contra eso. Y eso es frecuente. ¿Cuáles son los aumentos de la presión intraabdominal en crianza? Que encuentra un punto frágil de pared, que es un orificio mayor. Puede toser. Bueno. Pode ser também pode ser um trauma da bicicleta também. O ya tiene constipación Também. y aumenta la presión y simplemente ya comenzó a desarrollar hernia y frecuentemente derecho. No significa que sea siempre, pero frecuentemente derecho, ¿no? Porque también vemos algunos que hacen. Es raro. Cuando es el otro lado, generalmente es directo. Y cuando es indirecto, generalmente es derecho. Es una relación, ¿no? Doutor, e essa hernia dói? A hernia inguinal dói? Sí, puede doler, hay nervios ahí. Por aquí pasan nervios inguinofemorales, genitofemorales, y se estimula y se presiona y duele. Tiene un nombre eso, sencillo. Creo que ya le dije también, ¿verdad? Hablando de eso que dice Julián, se llama inguinodinia. Inguinodinia, dinia de dolor inguinal, para tener en cuenta. Y a veces acontece más no en el momento de los síntomas, sino en el postoperatorio, en la cirugía. Y esos son problemas comunes postoperatorio de inguinodinia, por estímulo e irritación del nervio de ese local, ¿no? Y causa dolor muchas veces. Bueno, pasamos todo eso. Y ustedes ya entendieron esto, ¿o no? ¿Verdad? Diferenciando. Eu acho que tem que tomar um café.
¿Queréis tomar café ya? Interromper a aula dele pra buscar. Pero este ya acaba ya. Você quer um cafezinho? Bueno, vamos a tomar. Aí legal. Toda hérnia é cirúrgica, né? Toda hérnia. Porém, tem gente que convive com a hérnia. Ah, E ela não tem dor. Y por decisión más, no se garantiza que no va a tener problemas si no se aumenta la presión. Ahora sí se cuida. Tiene riesgo y no quiere operarse con su Tipo presión. assim, tentar esforço, na mitoterapia. Lo que sí, Aumentar. Lo que Pode sí. conviver com ela normal. exactamente, lo que pasa es que la recomendación siempre debe ser proponer la cirugía a un paciente. Y el paciente decide entonces operarse o no. Que no sea que el médico le diga, no se opere por eso. Entonces se complica y va a ir a culpa al médico. Dice, ahí está, él tiene la culpa. Entonces no sé si se quita responsabilidad. Le dice, Tipo assim, lo quando correcto ela sería sua mais operarse. anos, Vamos a decir, porque hay riesgo que tipo assim, ó, um senhor de 70 anos, aí ele vai lá passar por consulta, por exemplo, tá com muita tosse. Aí o doutor no exame físico pega uma hérnia. ¿Y qué le dice? E não, entendeu? Aí por ter 70 anos e tal, ele não indica a cirurgia. Não me atrapalha em nada. Pero ¿quién lo indica? ¿El cirujano o el médico general? Não, cirurgião. Y ahí Fala assim, ó, é cirúrgico, mas o senhor tem 70 anos e tal, tá com dor, então a gente não vai operar, não vamos mexer nisso aí. Tá só conviver isso aí. el facultativo que debe decir en valoración final, riesgo-beneficio, cirugía o no, tiene que ser cirujano. Porque es que ya como valoró todo, cuántos son los beneficios con el riesgo que va a pegarse sí. Pero no conviene y no se recomienda que sea el médico que le diga no se opere. Igual tiene que ir a valorar con cirugía. Y por para se hace estudio, y al final no, eso tiene 4 posibilidades graves de morir en quirófano si se opera. Por ejemplo, con un beneficio de la cirugía de la hernia. Entonces no conviene operarse. Ahí es donde le decimos, Depende das no conviene. complicações. Ahora, ¿y cuál se quiere operar? No, doctor, yo asumo estos riesgos, pero quiero operar. Mesmo pela idade, pode ser uma pessoa que não tenha tantas comorbidades, então o risco já é menor. Y sí. ¿Y Julián a dónde va? Vamos a seguir ahí. ¿Saben qué es un pantalón? Calza. Y esa es la hernia en calza. Esta, mixta. Quiere decir que cuando el mismo paciente, al mismo momento, al mismo tiempo, tiene una directa y otra indirecta. Una calza ahí, ¿no? Aquí y otro que sale por aquí. Tiene dos pies ahí a calza. ¿Ven? Y ya tiene una calza. Y ese es el pantalón. O cirurgião de anatomista também é engraçado. Ahora, pero si tiene una hernia aquí, ¿cómo se llama? ¿Pantalón también? Ahí ya no. Es doble o bilateral. Todo eso, es la diferencia. ¿Verdad? Y es para tener en cuenta. Dejamos ahí para mirar a hacer el examen físico. Sin embargo, ustedes ya saben ya, ¿verdad? Dejamos en esta parte. ¿Quién quiere tomar café? Se eu parar, a gente vai. ¿Eh? Porque esa próxima foto no está muy engrasado ahí para dejar ahí. ¿Verdad? O Bilu, é o Gulu, né, doutor? Pero no sé qué está hablando ahí. É só o resto ¿Te está hablando de porcaria. hernia o qué cosa? Eu tenho que ver uma área expansiva. Y ese Tem que avaliar tudo. Esse aí, igual a minha amiga fala, já tá no pico do corpo. ya ese está carente de colágeno. Tá,